A Ceres, yo creo que ya podemos decir con toda seguridad de que el fascismo ha llegado al poder en los Estados Unidos de América. Quiero terminar el video aclarando algo que voy a decir ahora. Que el fascismo llega al poder no significa que este sea un gobierno fascista. Son cosas diferentes, ¿eh? Después lo explico al final. Pero el fascismo sin duda ha llegado al poder. O sea, el MAGA, el movimiento MAGA, lo que comenzó siendo un movimiento MAGA, que no es más que una copia de una frase que Trump le robó a Ronald Reagan, de Make America Great Again, que usó Reagan en los 80, se convirtió en America First. MAGA, la gente se siguen diciendo MAGA como movimiento, pero ya la esencia de la frase Make America Great Again no es la que prevalece. Ha prevalecido America First. Y ese es el primer factor que clave del fascismo, o sea, el ultranacionalismo. Ven cómo le ha caído arriba a Trump económicamente a Canadá, a todos los aliados, traicionó a aliados, quiere que regresen todas las empresas. Somos nosotros primero y después que se joda Ucrania, que se joda Europa. O sea, es una cosa que se joda a México, Canadá, un ultranacionalismo valga la redundancia, a ultranza. Ese es el primer síntoma del fascismo. Lo otro es el autoritarismo o totalitarismo. En este caso no hay un totalitarismo porque Trump no controla el país. O sea, no controla todo el país, quiero decir, es el jefe de gobierno, ¿no? Pero en realidad hay un autoritarismo aquí con ganas de ser totalitarista. Trump se está tratando de ir por encima de las cortes, algo que prácticamente intentó muy poco en los inicios, probó fuerza, no pudo, aquí está yendo completamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí su partido no solo controla las dos cámaras, como al principio, sus 2 años primeros de mandato, del 2017 al 19, sino que ahora él controla el partido. Lo controla, y eso es otro síntoma del fascismo, o sea, el hombre fuerte. El tipo, él se hace todo lo que diga él. Es una cosa impresionante, o sea, no hay quien le ponga un no. Se esperaba incluso que 2 o 3 senadores le dijesen que no a la hora de seleccionar a este gabinete tan inepto que puso y peligroso. Y no. O sea, todo el mundo le aprobaron todo, menos Matt Gaetz, el primero, que prácticamente a Matt Gaetz lo veían como un traidor dentro de los políticos, dentro del partido lo veían como un traidor, porque fue el que ayudó a sacar al Speaker of the House. O sea, por eso yo creo que Matt Gaetz fue el único que dijeron que no le iban a aceptar. Por un problema que se sentían traicionados por él. Pero todos los demás, toda la pila inecto, eso que hay ahí, se lo aceptaron. O sea, el tipo controla el partido. A diferencia, por supuesto, Mussolini, Hitler, que comenzó siendo fascista, después, bueno, terminó acuñándose la terminología nazi por el partido y porque en realidad el fascismo de Hitler tenía un factor racial muy fuerte. Mussolini no tanto, en realidad no tanto. Pero ¿qué pasa aquí? Trump no puede, al igual que Mussolini y Hitler, no puede, o sea, a diferencia de Mussolini y Hitler, perdón, no puede usar el poder militar porque él no controla las Fuerzas Armadas. Eso es una suerte que tenemos aquí con respecto a otras dictaduras, al igual que la chavista o la de Fidel cuando estaba vivo, por supuesto. Aquí, ¿qué usa él? El poder electoral, el control del votante 100%, sobre todo la base de votantes, que es la que vota en las primarias, porque en las primarias no va todo el mundo, no van los independientes, va fundamentalmente la base de votantes, que esa es la más trompera de todas. Y saben que la amenaza de él, oye, el senador y congresista que no esté conmigo, en la primaria republicana le meto un contrincante y me lo llevo. Un contrincante trompista, y verdad que se lo lleva, porque en las primarias ganan los trompistas. Después se ha demostrado, como en el 2018, que una vez que llegan los trompistas a la elección general, cuando empiezan a votar los independientes, en su mayoría en los distritos bisagra, donde hay muchos votantes de todo partido, donde necesitan muchos votantes moderados, ahí pierden casi todo, o en su mayoría. Pero eso le sirve en las primarias. Como todo el mundo quiere mantener su escaño, ningún político quiere perder el poder. Se tienen muy buenas relaciones cuando uno tiene un escaño congresional, muy buenas. Recuerden, la mayoría de esa gente se retiran CEO de alguna compañía importante y se dan vidas de multimillonarios, aunque no lo sean, porque aunque no le dan un peso, los lobbies le dicen: hospédate gratis en mi hotel de 5 estrellas, 5 diamantes, viaja gratis en mi avión, ¿me entiendes? Viven gratis, viviendo, no pagan porque no les pueden dar dinero, está totalmente prohibido en los Estados Unidos de América darle dinero a un político, pero para el carajo, viven como Carmelina y se retiran después o se van de ahí al frente de una compañía multimillonaria con un salario de madre, en fin. Pero bueno, ¿por qué les explico esto? Para que entiendan cómo al final es fascismo puro.
Fascismo puro. Pero ¿por qué es tan peligroso el fascismo de aquí? Probablemente más peligroso que el que terminó siendo Hitler. Este no va a terminar siendo. ¿Por qué? Al final lo voy a explicar. Pero todo depende al final de cómo tú logres controlar el país. Hitler lo logró controlar. Mussolini igual. Trump no va a poder. Porque son países diferentes. Pero ¿cómo termina esta historia? Bueno, que si ustedes creen que los alemanes eran racistas en los años 30, ustedes no tienen ni idea lo racistas que es el 30% de la población estadounidense. La gente son muchísimo más racistas que los alemanes. De hecho, los alemanes después del 45 se volvieron un pueblo normal como eran 20, 30 años atrás, un pueblo normal, moderado, tranquilo. Fue de los primeros que pusieron salud, o sea, el seguro de salud universal, una salud universal para todo el mundo, mucho antes de Hitler. Sin embargo, en el año 64 los Estados Unidos tuvieron que pasar una ley para que todos los estados sureños no siguieran tratando a los negros como perros. Fíjate, Alemania hacía años ya era un país ya abierto, inclusivo, progresista, ¿verdad? De vanguardia. Y el 30% de la población de este país en el sur seguía tratando a los negros como perros. Ese conflicto no solo provocó la primera guerra en este país, después que el país comenzó a existir, después de las 13 colonias, y se firma la Constitución y nacen los Estados Unidos de América. No solo fueron los afroamericanos, la lucha por el racismo, lo que provocó la guerra civil en Estados Unidos en el siglo XIX, sino que terminó provocando una guerra política, la mayor guerra política en la historia de este país, porque después que los demócratas, aprovechando su mayoría, su supermayoría que tenían en ambas cámaras después del asesinato de Kennedy, que entró Lyndon Johnson, su vicepresidente, pasaron la ley de derechos civiles. Esa ley ya molestó, pero a un punto ya que los estados sureños racistas, que siempre habían sido el Partido Demócrata, se fueron. Se comenzaron a ir. Y ahí empezó el Partido Republicano a meter una captura política y electoral, cazando y sacando a votar y sacando a votar y sacando a votar. Y hoy de tantas malas políticas, bueno, ellos lo quisieron hacer con un fin electoral, para tener mayoría sobre los demócratas. Porque además los demócratas fueron inteligentes. Los demócratas después del 64, en el 65 pasaron la ley de inmigración, el acta de inmigración, que aumentó la cuota de inmigrantes anuales de 100,000 a 300,000. Y ahí empezaron a entrar los hispanos. Por eso es que los hispanos terminan votando demócratas, mayormente, ampliamente, pero ampliamente. Sobre todo, por ejemplo, cuando usted mira los votos en Georgia y en North Carolina, las elecciones pasadas, los hispanos ampliamente demócratas. Y eso es lo que... Y eso, ahí viene una combinación de factores que al final tiene que ver con esta persecución a los hispanos que están teniendo. O sea, los blancos sureños se sintieron traicionados por los liberales. Por eso cuando en el 95, 96 lograron, sobre todo en el 2000, lograron por primera vez las dos cámaras y la Casa Blanca, ahí comenzó un ataque hacia los liberales. Ahí cambió el discurso político. Ahí ya eran los racistas controlando el partido republicano, que cuando Reagan no era ese partido, era otro. Pero ya a finales de los 90 esto era un partido totalmente racista, porque sus votantes son racistas. O sea, estos que están aquí ahora son la razón de por qué están deportando a los hispanos. Es una doble razón. O sea, no quieren hispanos porque además los liberales, ellos se saben que los liberales pasaron. En mi opinión, los demócratas muy hábilmente aumentaron la cuota de inmigrantes de 100,000 a 300,000 porque después que pasaron la ley de derechos civiles sabían que los sureños se les iban a ir. Y eso, después de haber tenido el control prácticamente del gobierno estadounidense por casi todo el siglo XX, la salida de los sureños los iba a poner en desventaja con los republicanos. Por eso hicieron esto. Porque ellos sabían que los hispanos iban a seguir votando por él eternamente. Y es lo que ha pasado. Por esto es esa cacería. Por eso es esta cacería de brujas. Por eso este fascismo maga es tan peligroso. Porque ahí hay racismo. Pero además hay persecución electoral, política. Porque el Partido Republicano necesita que los hispanos no sigan entrando y no sigan creciendo. Porque van a terminar perdiendo y convirtiendo en demócratas Georgia, North Carolina. Y después les va a poder ser imposible ganar una elección. Es eso, ¿me entiendes? Es eso. Pero que el fascismo haya llegado aquí en realidad no quiere decir que este sea un gobierno fascista. ¿Por qué? Porque Trump no controla al Partido Demócrata, no controla las cortes, pero además ni siquiera tiene a las Fuerzas Armadas con él. Se sabe que las Fuerzas Armadas no están con Trump. Todos los generales retirados de 3 y 4 estrellas firmaron una carta antes de las elecciones diciendo quién era Trump. O sea, se sabe que fascismo, el gobierno no será fascista, pero de que el fascismo llegó a ser. Olvídense eso. Dale, cuídense.